¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy en este programa. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema difícil de tratarse porque son temas que por lo general no se tratan ni en los catecismos, mucho menos en las homilías, y tampoco se trata en los diversos cursos que podemos tener sobre Biblia, sobre teología, sobre doctrina. Es un tema que tiene que ver directamente con el enemigo, es decir, con el demonio y cómo el demonio se manifiesta en nuestra realidad, cómo actúa entre nosotros y cómo nos perjudica constantemente en nuestra búsqueda de la santidad. Por favor, quédense conmigo para hablar de este tema, de cómo actúa el demonio con nosotros, cómo interactúa en nuestra sociedad, en nuestra persona, cómo se introduce directamente en nuestro propio ámbito personal, buscando que nuestra alma caiga en el pecado, caiga en la perdición y se aleje de la presencia de Dios. Pero antes de iniciar con este tema, les suplico que recuerden que Valora Radio necesita de su ayuda. Necesitamos de sus donaciones. Y como estamos en este periodo de aislamiento social, les pedimos que por favor a través de la señal de Facebook Live nos puedan regalar algunas estrellitas. Estas estrellitas que Facebook nos permite dar son pequeños donativos que nosotros recibimos gracias a la acción de estas plataformas, y con este dinero nosotros podemos continuar con esta labor de anunciar el evangelio, de llevar un mensaje de esperanza y de amor a este mundo que tanto lo necesita. De antemano les agradezco su caridad, su ayuda. De verdad, créanme que lo necesitamos mucho porque hay que pagar muchísimas cosas y necesitamos de su ayuda para poder salir adelante y poder continuar con esta labor. Gracias, de verdad, muchas gracias de antemano. También recordarles que estamos en la señal de www.valoraradio.org. También estamos transmitiendo a través de la señal de Facebook Live de Valora Radio. Ahí pueden vernos y en especial con este programa pueden escribirnos, pueden hacernos llegar todos sus comentarios. Yo voy a estar ahí atento para atender todas y cada una de sus inquietudes, de sus mensajes, de sus comentarios. Recuerden que estamos para servirles y nuestra única labor, nuestro único motivante es poderles ayudar en buscar el reino de Dios y, si es posible, empezar a crearlo desde este mundo. Pues bien, tenemos un tema muy complicado, difícil. Se trata del demonio y cómo el demonio actúa en nuestro entorno social, en nuestro entorno personal también. Debemos de partir de esta base y hay que decirlo de una manera muy clara, que se entienda y que cualquier persona que me escuche lo tome como una realidad. El demonio existe. Es un ser espiritual de naturaleza angelical y existe. Y no está solo. Son muchísimos demonios, muchísimos. Recordemos que en la Escritura, principalmente en el Apocalipsis, nos habla de cómo 1/3 de los ángeles del cielo cayeron en la perdición y se convirtieron en verdaderos demonios. Y ellos actúan en este entorno, no se han alejado, siguen actuando, siguen buscando el mal. Debemos de reconocer su existencia y no es por algo que surja de una reflexión teológica o porque a alguien se le haya ocurrido, no. La existencia de los demonios es parte de la revelación divina de nuestro Señor Jesucristo y lo podemos leer en diversos pasajes del Evangelio. Por ejemplo, lo podemos leer en Mateo 12, del versículo 22 al 30, donde nuestro Señor Jesucristo reconoce la existencia de los demonios, reconoce la realidad de los endemoniados, es decir, de los posesos, y también nos da una clara evidencia de lo efectivos que son los exorcismos cuando se realizan con santidad, con la liturgia de vida, con las oraciones llenas de fervor y de fe. Esto lo podemos leer, como les digo, en el Evangelio. También podemos, por ejemplo, leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, en los primeros versículos, cómo el mismo nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el demonio, recibió las 3 grandes tentaciones. Todo esto no es simple literatura figurativa, sino que es una realidad que el Evangelio mismo nos está narrando. Y la sentencia más fuerte del Evangelio viene en la primera carta de Juan. Esto lo podemos leer en el capítulo 15, en el versículo 19, donde dice claramente que este mundo está puesto bajo el dominio del maligno. El demonio existe, es una realidad, no es algo inventado para darte miedo y que quieras ir a misa. No sirve para eso, no. Sino que el demonio representa a ese ejercicio inadecuado de la libertad que realizaron los seres espirituales antes de la creación del mundo, y que así como ellos tuvieron su prueba, nosotros también la estamos teniendo en este mundo.
Grandes santos a lo largo de la historia han sido atormentados por el demonio, grandes santos. Y esto tiene un sentido muy sencillo, y es el coraje, el rencor, el odio que siente el demonio por estas personas santas. Estas personas santas que a lo largo de su vida se acercaron de una manera fabulosa a Dios, vivieron la santidad y la gracia de una manera especial, y el demonio aborrece eso. Y les pongo, por ejemplo, 2 ejemplos. Está San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Era atormentado fuertemente por el demonio, incluso le llegó a quemar su celda para que él no pudiera ir a dar misa, pero él no se inmutó. Cuando le quemaron la celda, él dijo, bueno, pues que haga sus relajos él, yo mientras tanto me voy a dar a misa, si se quema mi celda ni modo. Otro de los grandes santos de la historia que han sido fuertemente atacados por el demonio es el Santo Padre Pío. El Santo Padre Pío fue de verdad atacado de una manera espantosa por el demonio. No solo le engañaba, también se presentaba ante él como su superior y le daba órdenes absurdas, como por ejemplo que no confesara o que no oficiara misa un determinado día. Cuando el Santo Padre Pío rechazaba todas estas malas acciones del demonio, pues el demonio se enojaba con él y lo atacaba, físicamente lo atacaba, lo golpeaba, lo sacaba de su cama, lo arrastraba por la celda. Muchos de sus hermanos fueron testigos de cómo el demonio le causaba grandes y profundas heridas al Santo Padre Pío cuando lo atacaba, gracias a la santidad de este padre. Es un tema que resulta difícil de entender, pareciera un concepto antagónico a lo que es la santidad. Si se supone que yo soy bueno, que estoy tratando de encontrarme con Dios, ¿por qué Dios permite que el demonio me ataque de esta manera? Es una de las respuestas que daremos en este programa, por eso los invito a que se queden aquí con nosotros. Pero no olvidemos esto, y lo digo con toda franqueza, con toda sinceridad, con toda seriedad sobre todo, el demonio es real. Y no es uno, son muchos, y actúan verdaderamente en nuestro mundo porque andan buscando la perdición de las almas. San Agustín lo definió como un perro rabioso pero encadenado. Depende de ti si te acercas a ese perro rabioso y permites que te muerda, que te ataque. Hay muchas preguntas con respecto al demonio. La gran mayoría de ellas tienen que ver con la naturaleza del mismo demonio. ¿Qué puede o qué no puede hacer el demonio? Una de las dos principales preguntas que nos hacen con respecto al demonio son estas. ¿Es todopoderoso el demonio? ¿Tiene tanto poder para actuar? La verdad es que no. El demonio no deja de ser un ser angelical, caído en la perdición del pecado, alejado por completo de la presencia de Dios, pero no deja de ser criatura, no deja de ser un ángel. El demonio no es todopoderoso, no lo puede hacer todo, no te puede cumplir todo lo que te promete. Esto es algo muy, muy importante. El demonio está limitado, y está limitado por lo que Dios le permite hacer y por la misma naturaleza angelical que posee. Es decir, está supeditado a su propia naturaleza, no puede ir más allá de su naturaleza. El demonio no puede hacer milagros, por ejemplo. Puede crear actos mágicos, actos sorprendentes, pero que no son verdaderos demonios, no son verdaderos milagros, sino que son simples manipulaciones de las mismas leyes de la naturaleza. Otra de las preguntas principales que nos hacen sobre el demonio es si el demonio puede leer nuestros pensamientos. La respuesta es no. El demonio no puede conocer lo más profundo de nuestro corazón, mucho menos puede conocer lo más profundo de nuestros pensamientos. Lo que sí puede hacer el demonio es conocernos, y él sabe perfectamente cómo actuamos cada uno de nosotros en ciertas situaciones, y es ahí donde él puede actuar. Él conoce nuestros defectos, nuestras debilidades, y él puede llevar un excelente estudio estadístico de cómo hemos pecado en nuestra vida, porque por ahí nos ataca y nos hace caer. No conoce nuestros pensamientos, pero bien que puede adivinarlos. ¿Por qué? Porque es inteligencia pura. No deja de ser un ser extremadamente inteligente. Destinado al mal, destinado a la perdición, a la condenación eterna, sí, pero puede conjeturar y puede planear sus acciones en base a nuestros propios pensamientos, no porque los conozca, sino porque ha visto los efectos en nuestras propias acciones a través de los años en causa de nuestros propios pensamientos. Y así es como el demonio puede de alguna manera conocer cómo cada uno de nosotros actuará ante una tentación o ante una situación específica que él busca crear para que nosotros caigamos en pecado y perdamos la gracia divina. Pues bien, el demonio tiene diversas formas de actuar.
según la estrategia que más se le acomoda para cada uno de nosotros. Voy a empezar a hablar de estas formas de actuar del demonio de una manera muy sencilla, solo conocerlas para estar prevenidos ante sus acciones. La forma más común de acción del demonio es a través de la tentación. Es decir, el demonio nos hace descubrir un falso bien. ¿Qué significa esto? Él puede colocar, por decirlo de alguna manera, en nuestros pensamientos y en nuestras intenciones, ese deseo desordenado por cosas que de entrada parecen buenas. Dinero, placeres, gozos, disfrutes, etc. Una gran cantidad de cosas que de entrada parece que son buenas y en mucho sentido puede que sean buenas, pero nosotros nos hace buscarla de una manera desordenada, haciéndonos caer en el pecado. Estas tentaciones lo que buscan es mover nuestra propia voluntad de una manera directa hacia estos bienes y placeres, que en otras circunstancias son aceptables, pero en ciertas circunstancias no. Muy sencillo, el placer sexual. ¿Es bueno disfrutar del placer sexual? Claro que sí, para eso está el matrimonio. Pero no es correcto disfrutar de este placer de una manera promiscua, por ejemplo. Es decir, lo que de entrada parece bueno, el demonio nos puede colocar en una situación que nos ayude de alguna manera a buscarlo de forma desordenada. Eso es lo que busca la tentación. Colocarte esta imagen, esta idea, esta intención de buscar algo que pareciera bueno, pero que en realidad te va a provocar un mal y te va a provocar el alejamiento de Dios. Una observación muy importante. No, el demonio no tiene la culpa de tu pecado. Eso es muy interesante. Debemos entender esto. El único culpable del pecado somos nosotros mismos. No es el demonio. El demonio lleva su culpa por tratar de hacernos caer, sí. Pero si nosotros caemos el pecado, lo hacemos por nuestra propia voluntad. Es decir, nosotros decimos sí al acto desordenado y no somos nosotros los culpables del pecado. Tú no le puedes echar la culpa al demonio de que el demonio me hizo pecar. No. El único culpable del pecado eres tú mismo. Cada vez que cometemos un acto desordenado, cometemos un pecado por nuestra propia culpa. No puedes culpar al demonio de eso. Él te pone la tentación, claro, pero eres tú quien la acepta. Y debemos evitar esto a toda costa. La reflexión que más me interesa hacer con respecto a la tentación es la siguiente. Nunca somos tentados más allá de nuestras propias fuerzas. Dios no permite que el demonio te coloque en una situación de la cual tú no puedas salir airoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú siempre contarás con los elementos y las fuerzas necesarias para vencer cualquier tentación en cualquier momento. Dios jamás permitirá que el demonio te coloque en una situación en la cual tú no puedas ejercer tu libertad y decirle no de manera libre al demonio, a la tentación y al pecado. Esto lo podemos leer, no crean que me lo inventé, lo podemos leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice así, se lo voy a leer porque es muy importante. Fiel es Dios, que no permitirá que sean tentados más allá de vuestras fuerzas, sino que con la tentación les dará el éxito, haciéndolos capaces de sobrellevarla. No existe ninguna situación en la cual tú no puedas salir airoso y vencer las tentaciones que el demonio te impone. Y siempre Dios estará ahí, estará fiel a su promesa de asistirte, de acompañarte, de darte todas las fuerzas necesarias para que tú puedas salir victorioso. Recuerden esto, todo lo podemos en Cristo. Y eso significa todo lo podemos en Cristo. No existen medias tintas. Si tú deseas realmente salir adelante en esta vida de santidad, tienes que unirte al Señor para vencer cualquier tentación que el demonio o que la misma carne o el mismo mundo te puedan imponer. Tú puedes vencer cualquier tentación con la ayuda de Dios. Somos nosotros mismos los culpables del pecado, no el demonio, pero también somos nosotros capaces con la gracia divina de salir adelante de cualquier tentación, de cualquier evento adverso que se nos enfrente, que nos busque caer en la tentación y en el pecado y perder la salvación eterna. Otra acción que realiza el demonio es el ataque, el mal físico. Si el demonio puede de alguna manera afectar nuestro mundo material, él es un ser espiritual, lo sabemos, pero puede intervenir dentro del plano material. Y esto lo podemos leer en el Evangelio.
Está en el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, versículos del 10 al 14, donde habla lo siguiente de una mujer que desde hacía 18 años padecía una enfermedad producida por un demonio, por un espíritu, y esta mujer estaba encorvada. Si siguen leyendo el relato verán cómo llega nuestro Señor y la libera del demonio y automáticamente ella se libera de la enfermedad. No tenemos motivo alguno para tratar de interpretar estos pasajes evangelios como un problema solo físico. Claramente dice que este problema físico era causado por un demonio. Y así debemos de entenderlo y así debemos de interpretarlo. Así debemos de conocer la realidad de la acción del demonio. ¿El demonio puede actuar en el plano material? Sí. Hay un ejemplo en la historia de nuestros santos que es maravilloso en este sentido. Santa Teresita de Lisieux. Ella, una niña impresionantemente santa, dedicada a la santidad, realmente consagrada completamente a Dios, ella sufrió fuertes enfermedades, fuertes ataques por causa del demonio. Soportó todo lo que el demonio, todos los males físicos que el demonio le quiso mandar, ella los soportó con obediencia, con humildad, pero sobre todo con santidad, con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el demonio te ataca físicamente, porque no quiere que hagas el bien, quiere atacarte, quiere destruirte, quiere evitar a toda costa que hagas el bien. Y si tú estás en el camino de hacer algo bueno, te va a poner cuanto obstáculo pueda para evitar que lo logres. El demonio actúa en el plano material y puede ponerte esos obstáculos que tú de la nada los recibes para evitar que cumplas con una gran misión. Los sacerdotes y los santos a lo largo de la historia han recibido fuertes ataques del demonio para evitar que cumplan con su misión evangelizadora, con su misión sacramental. El demonio siempre va a evitar que tú hagas el bien y va a poner todos los obstáculos que sean necesarios para lograrlo. Eso puede incluir incluso que te enfermes, que te caigas, que se te pierdan las cosas. Es decir, puede ocurrir de muchas maneras. ¿Por qué permite Dios esto? Básicamente es para demostrarle al demonio, a ti mismo y a los demás, que con la fuerza de Dios puedes lograrlo. El demonio no puede detenerte si tú te acoges a la gracia divina y pones tu voluntad y toda tu fortaleza en el objetivo de hacer el bien. Nada puede evitar que lo logres, ni siquiera el mismo demonio. Y por eso suceden estas cosas, para poner de manifiesto que tú tienes, con la gracia divina, la capacidad de vencer cualquier adversidad. Otra de las formas en las que el demonio puede actuar, y es una de las formas más malentendidas de nuestra actualidad y que sí existen, son los llamados maleficios. Cuando yo hablo de este tema, muchas personas se ríen, muchas personas creen que estoy bromeando, creen que estoy jugando, que esto es una idea medieval o que es una idea de películas. La verdad es que no estoy bromeando. Los maleficios pueden existir, pueden ser eficaces en lo que buscan. La respuesta es sí. Desafortunadamente, sí. ¿Qué se define como un maleficio? Es cuando una persona invoca un poder maligno para provocarle el mal a otra persona. Eso es un maleficio. Y para esto realizan una gran cantidad de acciones, desde amuletos, objetos, ritos, amarres y tonterías de esas que suceden por ahí. Lo que sí es cierto es de que cuando tú te pones en alianza con los demonios y tú buscas el mal, ellos estarán de acuerdo contigo. Sí, vamos a hacer el mal. Por eso es que los maleficios tienen eficacia, no porque tú tengas el poder sobrenatural de mandar a los demonios a que le hagan un mal a alguien. No, es porque ellos están de acuerdo contigo en que quieren hacerle el mal a X persona. Por eso es que funcionan los maleficios. ¿Sí? Si yo deseo fuertemente que un mal le suceda a alguien, eso no solo implica un pecado para mí, sino que la acción de los demonios van a ir a dañar a otra persona, y el haberle causado ese daño también viene como consecuencia a ti, porque fuiste tú quien invocó tal acción demoníaca. Los maleficios existen, hay que tener mucho cuidado con ellos. El demonio actúa en base a esto porque se nos considera sus pequeños aliados en la consecución de algún mal. ¿Cómo puedo yo evitar un maleficio? Muy sencillo, con la vida de santidad, la vida de oración, vida devota, vida constante de sacramentos, una verdadera vida sacramental. El demonio no puede hacer nada contra eso. Recordemos y tengamos muy claro esto. El demonio no puede contra Dios, no puede contra la gracia divina.
Lo único que tenemos que hacer nosotros es vivir la gracia divina para estar protegidos de todas estas acciones. El de que una persona te desee el mal y mande legiones enteras de demonios a que te hagan daño, si tú estás con Dios, nada te va a pasar. Así de sencillo. No perdamos la paz, la tranquilidad por culpa de estas cosas. Simplemente debemos estar confiados en que nuestro Señor nos asiste, nos ayuda. Además, recordemos claramente que nosotros contamos con la ayuda celestial a través del ángel de la guarda. Acuérdense de Él, recuérdenlo. Él está con ustedes para ayudarles y asistirles, pero lo hace por amor. Ustedes ofrézcanle ese mismo amor a Dios y a su mismo ángel de la guarda para que les ayude a lograr vencer todas las tentaciones y sobre todo evitar las acciones del maligno. El ángel de la guarda es una realidad hermosa que Dios nos ha dado, porque sabe que en el plano temporal también pueden interactuar los seres del plano espiritual. Por un lado los demonios, pero nuestro Señor en su infinita bondad nos pone un ángel de la guarda para cuidarnos. Orémosle, claro que sí. Tengámoslos como un verdadero aliado en la búsqueda de la santidad y del amor de Dios. Otra de las formas en las que el demonio puede actuar es algo que se le llama la influencia demoníaca. ¿Qué significa esto? Tiene un nombre medio extraño, pero básicamente esto que le llamamos influencia es la acción de un demonio que lo hace de manera incesante sobre el cuerpo, sobre la mente de una persona. Consiste básicamente en tentaciones prolongadas y constantes. Lo que les decía hace un momento, el demonio no sabe qué estamos pensando, pero puede inferir muy bien lo que nosotros constantemente pensamos. Entonces, si sabe que nosotros caemos en pecado por un cierto tipo de acciones, el demonio nos invita constante, una tras otra vez, a que acudamos a ese pecado, que busquemos de alguna manera desordenada un bien que no debemos de tener en ese momento. Es decir, el demonio busca de manera incesante y constante que caigas en un determinado pecado porque sabe que tú eres débil en ese pecado. Por eso te influye constantemente en que busques ese pecado. Es una acción insidiosa del demonio que en casos muy extremos puede llegar incluso a tormentos, a pesadillas, ruidos, sustos, enfermedades, angustias, visiones incluso. Es decir, provoca en ti un estado de angustia y de desesperación que te haga buscar una forma desordenada de bien. Un ejemplo muy sencillito, ¿sí? A las personas que tienen el pecado de buscar la adivinación, pues constantemente los coloca en situaciones que ellos quieran acudir a buscar paz a través de adivinos, por ejemplo, ¿sí? O si sabe que tú tienes una debilidad por causa del pecado de la lujuria, busca insistentemente colocarte en esa situación. Por ejemplo, las personas que son adictas a la pornografía, claramente se puede ver una influencia del demonio. Te influye una y otra vez para que tú busques ese bien de esta forma desordenada a través de la pornografía. Es decir, sabe que tú eres débil en una forma de tu ser, tienes, por decirlo así, una inclinación a determinado pecado, entonces insiste constantemente, insidiosamente para que tú caigas en ese pecado. El demonio te conoce. Sabe cuáles son las debilidades de tu ser y de tu persona y te ataca por ahí de una manera insistente. Y más, si sabe que tú buscas de alguna manera remediarlo. Entre más buscas remediarlo, más intentará que caigas en esas tentaciones. Eso es lo que le llamamos la influencia demoníaca. El demonio sabe de dónde eres débil y por ahí te ataca constantemente, insistentemente, día y noche, porque quiere que caigas en el pecado. Quiere que pierdas la amistad con Dios. Otra de las formas más extremas también que existen de la acción demoníaca es la obsesión. Así se le llama, la obsesión. Básicamente tiene que ver con la influencia, pero con la obsesión busca de alguna manera destruir aquello que tú ya has construido. Se le llama obsesión porque el demonio se ha obsesionado con alguien para hacerlo caer. ¿Cuál es la diferencia con la influencia? Muy sencillo. Con la influencia es que una persona cae constantemente en un pecado y el demonio no lo deja que se levante. En la obsesión es lo contrario. La persona no cae en el pecado. La persona está tratando
de sobrellevar, tratando de salir adelante, siendo fuerte, viviendo las virtudes para resistir todas las tentaciones que el demonio le da. Entonces es ahí cuando el demonio se obsesiona con hacerte caer. Esto es lo que han sufrido la gran mayoría de los santos. Es decir, el demonio se obsesiona con ellos y busca incesantemente hacerlos caer. En la influencia, por decirlo de alguna manera, estás caído y no te dejas que te levante. En la obsesión, tú estás de pie y el demonio busca hacerte caer. Es una acción obsesiva, decidida, constante, de tentaciones intensas y prolongadas, inclusive tentaciones de índole material. Por ejemplo, al Santo Padre Pío se presentaba como adolescentes o muchachas desnudas para hacerlo caer en la tentación. Es decir, ya no hallaba cómo tumbar al Santo Padre Pío, pues hasta ese tipo de acciones recurría. No solo lo golpeaba o lo atacaba o le perdía el rosario constantemente, sino que ya era la búsqueda constante de caer en un pecado a través de acciones que de alguna manera se materializaban en su realidad. Y el Padre Pío resistía. Por eso es que el demonio estaba obsesionado con hacerlo caer. Pero él lograba resistir. Es una serie de tentaciones violentas, duraderas, pero con cosas muy ordinarias con las que cualquier persona normal podría caer. Inclusive, como les decía, puede llegar a ser sensitiva. Como les decía eso, ver personas desnudas, por ejemplo, cuando no existen ahí, ver apariciones. Inclusive al Padre Pío le hacía caer por la desobediencia. Se le presentaba, por ejemplo, el demonio disfrazado de su superior, ordenándole que no confesara, que no hiciera misa, que no hiciera las cosas buenas, que no rezara el rosario ese día, por ejemplo. Es decir, lo hacían caer en este estado de angustia, de duda, para hacerlo caer. Son casos muy, muy extremos de apariciones y de acciones que el demonio realizaba para hacer caer a los santos. Si tú eres una persona, y lo digo con todas las reservas del mundo, sin caer en soberbia ni mucho menos, pero una persona que verdaderamente estás en la búsqueda de la santidad, que verdaderamente te consideras bueno en el sentido de que te acercas constantemente a Dios, que vives los sacramentos, que vives la oración, que estás buscando verdaderamente cumplir la realidad de Dios, cumplir con esas promesas que Dios nos ha dado, es muy probable que recibas este tipo de situaciones y de ataques. Ayer mismo estuve hablando con una persona que es conductora incluso, aquí mismo en Valora Radio, que constantemente recibe estos ataques del demonio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el bien. Y no es que me incluya, pero como grupo, como Valora, estamos tratando de hacer el bien. Por eso hemos recibido una gran cantidad de trabas y de problemas a lo largo de esta historia, porque sabemos que el demonio no quiere que cumplamos con esta labor que estamos realizando. Al parecer nos pone trabas y dificultades, pero siempre viene en nuestro auxilio nuestro Señor, porque sabe que estamos haciendo algo bueno. Y por eso les pedimos que se sumen a nuestra acción para hacer las cosas bien día con día y poder sacarle una sonrisa a Dios. El demonio obviamente se molesta, se enoja, hace su berrinche y ataca. Y ataca de gran cantidad de maneras. Y si tú eres una persona, como lo dije hace un momento, que estás buscando la santidad, estás buscando el bien, es posible que sufras esos ataques. Mi único consejo que te puedo dar es, tranquilo, Dios está contigo. ¿El demonio te va a atacar? Claro que sí. Y es normal que te ataque. Decía el santo cura de Ars, si no te encuentras de frente con el demonio, significa que vas caminando a su lado. Nos vamos a enfrentar con el demonio tarde o temprano, todos y cada uno de nosotros, cuando busquemos la santidad. Es parte inherente a la prueba que Dios nos ha exigido cumplir para poder estar en su presencia, el vencer el mal. Y lo dice el mismo Evangelio, vamos a vencer el mal a fuerza de bien, punto. Pero ¿cómo vamos a enfrentar al mal si nunca te lo enfrentas, si nunca te lo pones de frente a él? Debemos entenderlo de una manera mística, quisiera utilizar esta palabra. Tu combate no solo es en la carne, también es en el espíritu. Por lo tanto, te vas a enfrentar tanto a las tentaciones materiales como a las tentaciones espirituales. Y es ahí donde interviene principalmente el demonio, en las tentaciones espirituales. Te vas a enfrentar a él. Te lo vas a encontrar en tu camino el día de hoy, el día de mañana, en algún momento. Siempre debemos recordar que este encuentro que tendremos con él es para vencerlo con la ayuda de la gracia de Dios, confiando en Dios, teniendo fe en las palabras de Cristo. Si tú no te sientes fuerte en esto, ejercita la palabra de Dios, ejercita los sacramentos, ejercita tu vida espiritual, para que el día de mañana puedas afrontar esta prueba y salir victorioso, y no convertirte en una víctima del demonio.
el demonio te va a atacar, tarde o temprano, en vida o a la hora de la muerte, no lo sabemos, pero te va a atacar. Es una realidad. Debemos estar preparados para afrontar esta prueba a base de pura santidad, de base de pura oración, a base de puro esfuerzo espiritual. Recordemos que nunca tendremos una prueba mayor a nuestras fuerzas, así que no tienen nada de qué preocuparse. Si ustedes están con Dios, nadie podrá hacer nada en contra de ustedes. Hay que tener confianza, pasión por lo que estamos haciendo en el nombre de Dios. Hay que apasionarnos por el bien y por la verdad. Y el demonio no podrá nunca vencer esa sana intención de tu corazón hacia la santidad, hacia el bien. Nunca podrá vencerlo. La forma más dramática en la que el demonio puede actuar es a través de la posesión. Es un fenómeno extraordinario, no crean que es algo, ordinario. No, es realmente extraordinario que el demonio, o algunos demonios, o muchos demonios, puedan tomar, como su nombre lo dice, posesión de una persona. Es real, muy real, más real de lo que podemos imaginar. Y es básicamente cuando el demonio se hace presente en el plano material a través de nuestro propio cuerpo, no a través de nuestra persona. Aquí quiero crear una distinción especial. El hecho de que una persona sea poseída por algún demonio o muchos demonios no deja de ser esa persona. Podrá mover el cuerpo de esa persona, pero nunca podrá corromper la integridad de su persona y nunca podrá corromper la integridad de su alma. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente las personas que han sido poseídas están en estado de pecado. No. Muchas, incluso ante estas situaciones, están en una vida sacramental, constantemente se confiesan, comulgan, etc., aunque el demonio esté ahí presente con ellos. Es por eso que se necesita un ritual especial que llamamos exorcismo, que más adelante hablaremos de eso en algún otro programa. Pero debemos entender que el demonio sí puede hacerse presente en el plano material a través del cuerpo de una persona. Y domina ese cuerpo, pero solo de manera temporal, por momentos. Y no significa que tome posesión de la persona íntegra, no. Solo toma posesión temporal de las funciones motoras, de un cuerpo. Y obviamente las personas muchas veces no pueden evitarlo. La pregunta principal con esto ¿es real? Obviamente, claro que sí es real, muy real, más de lo que quisiéramos incluso. Y la pregunta principal es ¿por qué sucede esto? La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque hay personas muy malas que a fuerza del mal pues se han aliado tanto con el mal que ya hasta el demonio interviene ahí directamente con ellos. Pero hay personas que no son así, personas que son buenas en un sentido amplio de la palabra y que reciben estos ataques tan fuertes del demonio. Lo único que podemos saber es de que es una acción real y que busca de alguna manera, Dios lo permite para dar testimonio de la existencia del mal, de la existencia del demonio. Otra de las preguntas principales con respecto a la posesión es que no es simplemente locura, no es algo medieval pensar en esto, en algo retrógrada, no. La verdad es que sí existe. Inclusive uno de los grandes requisitos para que una persona pueda ser sometida a un proceso, una liturgia de exorcismo, es que tenga un certificado de algún psicólogo o psiquiatra que asegure que esa persona no está enferma de su mente, Es decir, que sea una persona sana intelectualmente, que lo que estamos viendo de manifestaciones no son actos paranoicos o actos de delirio, sino que es verdaderamente la acción de un ser demoníaco y no de una enfermedad psicológica que pudiera tener cualquier persona. Ese es el primer requisito que se necesita. Posteriormente se hace una serie de estudios para determinar si puede haber o no signos de posesión. Se los digo de una manera muy sencilla. Una de las grandes características es el rechazo a lo sagrado y a lo piadoso. Estas personas no pueden rezar, no pueden ver un crucifijo, no pueden tocar un agua bendita. Es decir, sienten un profundo rechazo ante lo sagrado y a lo divino y a lo piadoso. Es decir, difícilmente pueden hacer una obra de caridad, una obra buena. En casos extremos llegan incluso a la blasfemia directa a lo divino. ¿Qué quiero decir con esto? Personas buenas, vamos a poner una persona que va a misa, se confiesa, comulga, es buena, que reza el rosario y de repente empieza a proferir blasfemias en contra de Cristo, de María, etc. Hay algo anormal ahí. Eso es un signo, puede ser un signo de una posesión. Obviamente, una de las cualidades principales del demonio es la ira y por lo tanto se ven manifiestas en esas personas. Cuando las personas tienen verdaderos ataques irracionales
de ira, una ira descontrolada, seguidas de un proceso de amnesia. La persona no recuerda haber actuado de esa manera. Personalidad maligna, y aquí es interesante aquí. Las personalidades malignas no me refiero a que se la pasen haciendo malas cosas todo el tiempo, sino que es una verdadera actitud inclinada al mal, no solo en acciones, sino en pensamientos, palabras, ideas, etc. Personas que de la nada, por decirlo así, tienen un cambio en su personalidad que los lleva de manera directa hacia las cosas malignas. Quieren puras cosas malas. Obviamente se dan manifestaciones sobrenaturales, cosas no naturales, por decirlo así, como por ejemplo, y esto lo leí en libros de unos exorcistas, no me lo invento, como por ejemplo, escupir clavos. Sabrá Dios de dónde lo sacaron, escupir vidrio quebrado que sale de sus bocas con forma de vómito. Sabrá Dios cómo es que esto sucede. Cosas como, por ejemplo, conocer lo desconocido. Personas que, por ejemplo, de repente empiezan a hablar un perfecto alemán cuando en su vida han tenido contacto con el idioma alemán. O de repente empiezan a hablar en griego, en latín, en arameo o en hebreo antiguo incluso. Es decir, personas que de repente conocen lo que no podrían conocer. Personas que llegan incluso a conocer cosas de otras personas. Por eso a los exorcistas se les dificulta mucho la labor, porque el demonio sabe cosas de la historia de los exorcistas y les refiere, les dice, yo supe que tú hiciste esto. La persona no tendría por qué saberlo. Es entonces cuando podemos determinar que posiblemente sí exista un caso de posesión. Incluso leí en alguno de los textos de algunos de los exorcistas que incluso se pueden dar casos de levitación o de manipulación de objetos, de cosas y de ambientes, incluso del clima mismo. Puede ser un calor infernal afuera y en una habitación un frío espantoso. Es decir, pueden alterar condiciones físicas. ¿Cuáles son las principales causas de estas acciones del demonio? Las principales son que tú pactes con el demonio. Ahorita voy a hablar de los pactos, ¿sí? Pero básicamente es como tú invitas al demonio. Tú dices, ven, toma posesión de mí, ven a hacer alguna tontería conmigo. Es decir, cuando tú te abres a la acción del demonio. Obviamente asistir a sesiones espiritistas, ouija, cultos satánicos, ritos esotéricos. Sí, la verdad es que sí existe todo este tipo de cosas, no me los estoy inventando, son una realidad. Si tú te pones a jugar con la ouija, invocando algún espíritu para que venga a darte respuestas, va a venir un espíritu. El problema es de que no es un espíritu bueno. Si tú invocas a los espíritus, te va a llegar uno o muchos. Eso tenlo por seguro. Porque ellos lo único que están esperando es el caminito que tú les puedas abrir para empezar a actuar. La ouija es uno de ellos. Mucho cuidado, señores, si ustedes tienen una ouija en su casa o conocen a alguien que acostumbra ir al tarot, a que le lean las cartas, el café, todo este tipo de tonterías, que vayan a hacer amarres, que la bruja, que la magia blanca, magia negra y todas estas sarta de estupideces, por favor hablen con estas personas y háganles saber de que están en el paso seguro a la condenación y a la alianza con el demonio mismo. Busquen de alguna manera evitar que estas personas acudan a este tipo de ritos, a este tipo de acciones, porque verdaderamente se van a poner del lado de los demonios, van a crear una verdadera alianza demoníaca con ellos. Eviten a toda costa que las personas conocidas o queridas por ustedes practiquen este tipo de cosas. Es terrible lo que puede suceder. Se habla también de personas que han ofrecido a sus hijos a las acciones demoníacas. Se han dado algunos casos. Y obviamente la invocación de demonios para que interactúen con otras personas. Lo que llamamos del maleficio no es solo que causen males, sino que actúa el demonio con ellos. Es decir, si analizamos estas causas, lo que vemos es una invitación formal a la acción del demonio en una persona. Hay que evitar, como de lugar, este tipo de prácticas en todo momento. Eviten a toda costa caer en estas acciones esotéricas y satánicas que lo que hacen es invocar demonios para ponerlos a nuestro beneficio. No, ellos no están aquí para beneficiarnos en nada. Ellos están aquí para hacernos caer. Y si tú los invitas, van a venir. Pero no para hacerte el bien, sino para hacerte el mal. Pregunta, obviamente, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo es que Dios tan bueno permite esto? ¿Por qué? Respuesta es muy sencilla. Porque el demonio no puede resistirte a la tentación de hacer el mal. Para que alguien pueda resistir una tentación, se requiere de la gracia divina.
Y si tú tientas al demonio, el demonio no puede resistirse a la tentación que tú mismo le has impuesto. Por lo tanto, si tú lo invocas, vendrá. Porque él no puede resistirse en su infinita o en grandísima inteligencia que pueda tener. No puede resistirse a la tentación, porque esa resistencia a la tentación es un acto de virtud y el demonio no es capaz de hacerlo. Si ve una oportunidad, la va a aprovechar. Y Dios lo permite por la simple y sencilla razón de que pone de manifiesto la realidad del mal. Y al poner de manifiesto la realidad del mal, podemos darnos también cuenta de la realidad del bien. Si existe el demonio, obviamente existirá Dios. Y al ver que el demonio es malo por naturaleza, busca el mal, la maldad, el sufrimiento, el dolor, quiere decir que Dios busca verdaderamente el bien, la santidad y el bienestar de tu alma y de tu persona. A fuerza de contrastar el mal, podemos darnos cuenta de la grandeza y de la maravilla del bien. Esta necesidad que nosotros tenemos de reconocer el bien, Dios la conoce. Y por eso es que permite en ocasiones la acción del mal, para que tú puedas identificarlo. De nada sirve admirar la luz de una vela hasta que estás en un cuarto oscuro, ¿verdad? Es decir, si no hay oscuridad, no valoramos la luz de una vela. Dios permite todas estas acciones del demonio porque nos muestra la realidad de la religión católica. Sí, así como lo oyen. Porque solo en la religión católica, y solo en la religión católica, nada más ahí, existen los poderes necesarios de la fe, de los sacramentos, de los sacramentales, de la oración y de la liturgia para poder expulsar a los demonios. Nos hace reconocer el castigo merecido por los pecados. Al ver la maldad que causa el demonio, podemos reconocer la maldad que provocará en nosotros los pecados mismos. Nos aprovecha espiritualmente. Ah, caray, ¿cómo está esto? Sí, cuando nosotros presenciamos o somos testigos de esta realidad de la acción del demonio y nosotros resistimos todas estas acciones, es generar un mérito ante los ojos de Dios. Es decir, le digo sí a Dios, sí a su gracia. Y eso, como siempre lo he dicho, genera una sonrisa en Dios. Es decir, nos genera un tesoro en el cielo, porque hemos sido capaces, por amor, de rechazar la maldad del demonio. Y obviamente, cuando nosotros chocamos con esta realidad, nos damos cuenta de la realidad de las palabras de Cristo, no solo de las buenas, también de las malas. Incluso cuando quise hacer este programa, muchas personas me dijeron, no, haz un programa que hable bonito de Dios. Claro que sí, son temas muy hermosos, pero tenemos que hablar de esta realidad, del demonio, de su maldad. Tenemos que mostrar la maldad para poder valorar realmente lo que es el bien. Y decirle gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros y porque no nos has dejado en manos libres de la acción de los demonios. Manifestarse la realidad de la maldad es también manifestar la realidad de la bondad. Además, nos hace reconocer lo que significaría estar condenados, lo que significaría para nosotros perder la gracia divina y comportarnos como los mismísimos demonios. Una de las acciones más comunes actualmente y que nos han hecho relativizar el valor de todas estas enseñanzas son las películas. Muestran de una manera cómica, graciosa, sarcástica la realidad del demonio. Incluso hasta nos lo muestran como una buena persona en muchos sentidos. Hay que tener cuidado con este tipo de información que nos llega de fuera. A mí muchas veces me preguntaron, oye, ¿es cierto lo que vemos en las películas? Básicamente me preguntan por dos, por El Exorcista y por El Exorcismo de Emily Rose. Son dos películas muy conocidas y famosas que hablan de la realidad de las posesiones. Pues les platico rapidísimo. La película El Exorcista está basada en la vida real de un niño que en 1949, a los 13 años de edad, fue poseído por el demonio. Se llamaba Roland. No era una niña como en la película, sino que era un niño. Algo característico de esta posesión fue de que los padres acudieron a un sacerdote luterano para que exorcizara al niño, y el sacerdote luterano dijo, no, yo no puedo hacer esto, vayan por un sacerdote católico. Y fue así como llegó el padre William Bowdern, ¿sí?, que en 30 sesiones de exorcismo liberó al niño de la acción del demonio. Esto fue en 1949. Y El Exorcismo de Emily Rose pues también está basado en una historia real trágica realmente, de una muchacha hermosa. Ella se llamaba Anneliese Michel. En Alemania vivía ella, y en 1969 empezó a sentir algunos efectos del demonio, hasta 1976 que fallece. Ella fue atendida por el párroco Louis Alt,
Y según los relatos y según las grabaciones, porque hay 50 grabaciones de estos exorcismos, Anneliese Michel estaba poseída por Lucifer, Caín, Judas, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto, un sacerdote condenado del siglo XVI que se llamaba Fleischmann. Estos son eventos reales, no son eventos inventados, ¿sí? Por ejemplo, las manifestaciones que presentó Anneliese Michel en sus exorcismos o en su posesión básicamente es haberse destrozado las rodillas hincándose y parándose 600 veces de manera seguida y de manera compulsiva. Se escondía debajo de las mesas, ladraba como perro durante días, no comía, no tomaba agua, no podía comer ni tomar agua, ¿sí? Comía insectos, arañas, incluso comía carbón, comía animales como ratas, es decir, actuaba de una manera impresionante. Se lamía la propia orina del suelo, por ejemplo, y gritaba durante horas en idiomas que no podían entender. Conocía lenguas desconocidas como el latín, el griego, el arameo, etcétera, etcétera. Poseía fuerza extraordinaria, conocía cosas ocultas, cambiaba incluso de apariencia y podía mover objetos e incluso llegó en casos extremos a provocar una levitación. Son cosas que están atestiguadas, y no solo por uno, sino por muchos exorcistas, muchos exorcismos a lo largo de los años. Sucede, son reales, debemos de creerlo, no para que nos dé miedo, sino para reconocer la maldad del demonio y sobre todo saber que con Dios todo lo podemos hacer. Existe un último tipo de acción demoníaca que se le llama infestación, y es cuando los demonios actúan en un lugar determinado. Olores, ruidos, destrozos, etc. Y lo hace porque en esos lugares ocurrió algo muy malo. Desde delitos, actos de maldad, actos satánicos, una gran cantidad de acciones espiritistas, acciones esotéricas. El demonio puede también actuar en este tipo de cosas. Conozco a 2 amigos, 2 personas, que constantemente han sido atacados por el demonio de esta manera. Lo he sido testigo de esto. No hablo solo por hablar. Lo he evidenciado de alguna manera y puedo dar testimonio de ello. Entonces hay que tener confianza en Dios. La última pregunta, ¿existen los pactos satánicos? La respuesta es no, la verdad es que no. ¿Sí puedes pactar con el demonio? Sí, pero no son un pacto real. Por 2 sencillas razones. Primero, el demonio es mentiroso, así es que jamás te va a cumplir un pacto. A él no le interesa cumplirte nada, a él lo que interesa es echarte a perder en tu alma. ¿Tú puedes proponerle cosas al demonio? Claro que sí, pero al final de cuentas el alma no es tuya, no te pertenece, más ni el cuerpo te pertenece a ti mismo, pertenece a Dios. Tú eres propiedad de Dios, tú no puedes pactar con el demonio con algo que no es tuyo. Tú no eres tuyo, tú eres de Dios. Por lo tanto, tú no puedes pactar de esa manera. Puedes aliarte con el demonio, y eso es lo que podemos llamarle en un momento dado pacto con el demonio. Aliarte con el demonio para hacer el mal, y obviamente traerá consecuencias nefastas y terribles. ¿Puede romperse un pacto con el demonio? Claro que sí, con los sacramentos, con el verdadero arrepentimiento y la vida sacramental. Listo, con eso queda roto cualquier pacto demoníaco que pueda existir. Basta simplemente acercarte a Dios para poder romper cualquier acción demoníaca, ¿sí? Así de grande es Dios, así de grande, de que con el movimiento de la gracia hacia los sacramentos se destruye cualquier acción del demonio. ¿Qué hacer para salir vencedores en esta lucha espiritual? Es muy sencillo, es extremadamente sencillo. Si tú no quieres verte asediado por el demonio y caer en sus garras, simplemente hay que hacer lo siguiente: tener una vida de oración, tener una vida de gracia, una vida sacramental, y tener una vida de amor, una vida realizando obras de caridad, obras de misericordia. Así de sencillo. Tu oración, tus sacramentos, tus vivencias en el amor. Y listo, es todo. No necesitas más, porque Dios estará contigo. Y el demonio no puede hacer absolutamente nada en contra del demonio. O sea, el demonio no puede actuar en contra de Dios. No puede. Si tú estás con Dios, nada te va a pasar. Siempre estarás bien. Y el día de mañana lograrás llegar a la santidad, lograrás llegar al reino celestial y estar en compañía de Dios. No pierdan nunca la confianza ni la fe en Dios. Nunca. El demonio no puede contra ustedes si ustedes están de la mano de Dios. Así de sencillo. Espero que les haya gustado este programa. Soy su servidor Jaime Velázquez. Y recordemos siempre: amor, oración y sacramentos, y eso vence cualquier maldad.
Gracias de verdad por acompañarme. Espero sus comentarios, sus mensajes. Estoy a la orden para atenderlos y servirles. Me encomiendo a sus oraciones. Les prometo que cuentan con las mías. Gracias y hasta la próxima.